¿Existe la arquitectura del lujo? ¿Puede cualquier establecimiento diferenciarse del resto gracias al diseño? ¿Es una cuestión de dinero o de perspectiva? Son algunas de las preguntas que hoy nos hacemos en este episodio. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo, hoy con Manuel Clavel. Nuestro invitado de hoy se ha convertido en una referencia internacional gracias a su visión innovadora, a su capacidad, dirían muchos, para arriesgar. Algunos le han llamado el arquitecto del lujo, aunque es un lujo con muchos más matices de lo que podríamos imaginar. Manuel Clavel, bienvenido. Muchas gracias. La tradición familiar creo que te podría haber llevado a ser médico y voy a decir que afortunadamente para nosotros, porque así podemos disfrutar de tu obra, no lo fuiste. Y hace tiempo te escuché decir que has descubierto que la arquitectura, como la medicina, tiene un impacto muy positivo en las personas. Háblanos de esto. Sí, la verdad es que vengo de una familia de tradición de médicos. Puedo tener casi 30 familiares cercanos que de una manera u otra están conectados con la medicina. Y es verdad que cuando ves ese efecto tan positivo que hace la relación del médico con el paciente, ¿no? Esa especie de conexión. Yo recuerdo mi abuelo era traumatólogo y no sé, 30 o 40 años después de haber operado a un chaval, ¿no? Que ya no era un chaval, ya tendría 60 años, pues el hombre seguía todavía llevándole, creo que además no le cobró alguna historia, ¿no? Y entonces aquel hombre le traía fruta todas las semanas, ¿no? Esas cosas tan bonitas de... él era una persona con una sensibilidad social muy, muy importante, sobre todo mi abuelo, vamos, el resto de mis familiares también, pero bueno, por fijarnos en una figura que es de referencia, ¿no? Y es verdad que esa manera de actuar desde tu profesión de una manera tan directa en la vida de la gente, pues es algo que es motivador, ¿no? Y oye, tú también quieres intentar que lo que haces tenga un sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues al final la sangre no era lo mío. Y es verdad que luego con el tiempo te das cuenta que la arquitectura tiene ese punto de servicio social, por un lado, ¿no? Al final estás resolviendo algo tan importante que es dónde vive la gente, ¿no? Que es una de las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Tener un abrigo, ¿no? Como decís aquí, ¿no? Un espacio donde vivir, ¿no? Pero no solo eso, también el entretenimiento, el ocio. Y bueno, al final, si reflexionamos, te das cuenta que cuando uno va a París, lo que está consumiendo fundamentalmente es arquitectura, ¿no? Son esas calles, son esos urbanismo que viene a ser lo mismo. Entonces, al final, la arquitectura es ese decorado por donde pasa nuestra vida. ¿Y crees que cuando alguien comienza a estudiar arquitectura, crees que lo hace pensando en las personas o que en un primer momento uno está más centrado en el diseño por el diseño y es después el tiempo y la experiencia lo que te va enfocando más en esta parte humana de la que nos hablas? Yo creo que la arquitectura es una profesión bastante vocacional y romántica. Y eso, bueno, pues te das cuenta cuando tú estás, no sé, a mí me tocó en aquella época, no había universidad en Murcia, yo soy nacido en Murcia, pero me toca, en ese sentido, podía elegir entre Valencia o Madrid y elijo Madrid. En aquella época había muy poquitas universidades, ¿no? Una época bonita, porque a ver tan pocas universidades, todo estaba muy concentrado, ¿no? Entonces al final había 5.000 personas inscritas en aquello, entonces había mucho talento alrededor, ¿no? Y porque estaba un tema casi de masa crítica, ¿no? De gente, ¿no? Y de alguna manera te das cuenta de cuál es el perfil del arquitecto y del estudiante, y es muy romántico. Hay una pasión, en general, luego, bueno, la vida o la gente la va llevando por distintos derroteros, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido se parece también a la medicina. El arquitecto va navegando entre lo económico y lo romántico, ¿no? Y lo importante como arquitecto es no perder ninguno de los dos ángulos, ¿no? Si solo te basas en decisiones económicas o funcionales, bueno, pues te estás perdiendo una parte muy importante de la profesión, ¿no? Claro, porque al final existe ese riesgo, como bien dices, de automatizar, que se convierta un poco en ese hacer tuercas que decimos a veces. Claro. O sea, en arquitectura tú estudiabas a la vez historia del arte y cálculo, o álgebra. Cálculo de estructuras y no sé, y estética, que es una visión muy bonita del mundo, casi renacentista, muy amplia. A priori, yo creo que como arquitecto puedes entender más cosas, porque entiendes la parte técnica, pero entiendes también la parte
poética o artística o la importancia de la belleza, ¿no? Y todo el mundo entiende la importancia de la belleza y que hay gestos que a veces que se basan puramente en lo romántico. Vamos a ver, regalar una flor. ¿Cuál es lo práctico que hay de regalar una flor? Pues nada, ¿no? Pero ¿qué significa, no? Que digo una flor o escribir un texto bonito. En la vida diaria hacemos muchas cosas que no son fundamentalmente, que tienen que ver con la práctica, con 1 más 1, 2. Hacemos cosas que tienen que ver con los sentimientos. Entonces, bueno, pues somos seres humanos, tenemos sentimientos, hay que cultivarlos. Y eso es lo bonito y lo interesante, ¿no? No perder las dos, ir navegando de un lado a otro. También lo que pasa es que la arquitectura, lo que hacemos los arquitectos son cosas muy caras, me refiero. O sea, un edificio es una cosa muy cara, ¿no? Es una cosa que puede costar 20, 30 millones de euros, ¿no? Y que encima se supone que debe aguantar por lo menos 100 años, ¿no? O sea, que tienes que tener una enorme responsabilidad. Claro, y además todavía me resulta más complicado escuchándote, ¿no? Porque decimos, claro, tiene que durar mínimo 100 años y dentro de esa posibilidad de equivocación hay que barajar muchas cosas e incluso cómo esas emociones de las que tú hablas, esas necesidades de los ciudadanos van cambiando. Entendemos que hoy quizás no son las mismas de hace 20, hace 50, hace 100 años. También hay que jugar con eso, ¿no? Yo creo que ahora además hay una mayor sensibilidad. Yo soy optimista por naturaleza y creo que si hago un análisis de cuando yo empecé mi carrera, digamos, a estos momentos, yo sí veo una evolución positiva en el sentido de que la gente, yo creo que ya entiende, ya valora que la arquitectura tiene que aportar algo más que simplemente un abrigo a las inclemencias del tiempo, ¿no? Probablemente hace unos años la gente tenía más información de lo que podía estar bien, de lo que podía estar mal. Y bueno, como en cualquier profesión, está otra figura que es el promotor inmobiliario y como no es que sean mejores o peores, ¿no? Tienes promotores con un orgullo de hacer las cosas bien, es decir, voy a ganar dinero haciendo las cosas bien. Y hay gente que dice voy a ganar dinero haciéndolo pues, lo más rápido y lo más rápido posible y que no me echo a correr, ¿no? Pero como cualquier otra profesión en la vida, ¿no? También hace falta más esa figura del promotor con orgullo de lo que hace, pues es cada vez más necesaria. Y por eso creo que a los promotores que así lo hacen hay que premiarles también. Y hay que dar ese reconocimiento social. Yo creo que hay una época, si nos vamos un poquito atrás y nos vamos, por ejemplo, a la burguesía catalana, ¿no? Que es como muy representativa, ¿no? Pues era personas pues, que tenían un éxito empresarial. Yo creo, gente innovadora, de alguna manera, gente que era capaz de crear pues, esos negocios, eran empresarios con bastante éxito y construyen una Barcelona un poco a la medida de ellos, ¿no? Y son edificios bellísimos, ¿no? Es decir, que necesariamente esa ciudad no la construía, no sé, un ayuntamiento o una institución pública, era el orgullo de esas personas de dejar un legado. Entonces yo creo que es importante, oye, ¿qué ciudad dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Yo creo que hay una época un poquito oscura en los 70, en los 80, en los 90, donde esa idea del legado por alguna razón desaparece, el país crece, hay una cultura, bueno, esa famosa cultura de pelotazo que todos conocíamos, ¿no? Pues que fue una época, yo creo que esos ensanches de las ciudades que fueron realmente un poco, visto con perspectiva, fue una pena, una oportunidad, ¿no? Pero como cualquier cambio social, yo creo que ahora se mira hacia atrás y esa cultura de todo vale, pues yo creo que ya no hay tanta impunidad, me refiero a impunidad de hacer una barbaridad estética, ¿no? O sea, porque sabes que te la van a... Gracias a Internet hay más información, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen más información, saben lo que es bueno, lo que es malo, tienen más información. Efectivamente, cada vez hay más información y parece claro que cuantas más opciones, cuanto más se vea, cuanto más se conozca, también más se despierta la creatividad. Y aunque hoy en día tenemos esa gran ventana al mundo, que es Internet, creo que tú eres un gran defensor de viajar, de ver mundo, de abrir fronteras. Es necesario. Es necesario, sobre todo cuando no eres consumidor sino que tienes que crearlo, necesitas más información, ¿no? Yo creo que uno de los secretos de que nuestra oficina, yo creo que esté funcionando bien en distintos países es un poco por
por esa idea de que uno tiene que aprender siempre, ¿no? Yo creo que en el momento que piensas que lo sabes todo, que es muy fácil. Cuando se te va la curiosidad. Claro, es muy fácil enseguida pensar no, porque al final estás en tu zona, gente te aprecia, te dice, oh, qué bien lo haces, pero te das cuenta que en realidad, bueno, el mundo es, no te tienes que comparar con lo que se está haciendo aquí, sino a nosotros nos gusta compararnos con lo que se está haciendo en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y Manuel, sé que es muy difícil, pero ¿qué dirías que es lo más importante que has aprendido de tantos años trabajando por el mundo? Bueno, yo he aprendido mucho en Estados Unidos. Llevo 10 años, bueno, del 2011, empecé como prácticamente a ir con muchísima frecuencia, ¿no? Prácticamente compartir como 6 meses allí, 6 meses aquí. Pero estoy, digamos, 3 semanas, cada 3 semanas viajo. Entonces, de alguna manera yo tengo casi 2 vidas. Tengo mis amigos y tengo mi gente y tengo proyectos y equipos allí y luego la base, que siempre está en Murcia y aquí la mantenemos, que es esa conexión también con las raíces, ¿no? Que también es importante, ¿no? Yo creo que cuanto más viajas, más necesitas tener raíces, ¿no? Y no perder de alguna manera tu identidad, ¿no? Si no, claro, viajas tanto, te puedes sentir desubicado, ¿no? La gente se deprime y dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Es por eso, ¿no? Porque al final, bueno, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿A dónde vuelvo? ¿No? Hay que llevar un poco ese equilibrio, ¿no? Entonces, un poco lo que he aprendido es a valorar también lo que uno tiene cerca. Cuando uno viaja, valora lo que tiene cerca. Y eso es muy importante, al final, saber lo que dejas y lo que sacrificas, ¿no? Y luego aprendes de otros países y de otras culturas. Nosotros tuvimos un tiempo que estábamos trabajando en China, hicimos un proyecto importante, casi 30.000 metros cuadrados en la provincia de Hunan, y a la vez empezamos a trabajar en Estados Unidos. Y claro, yo me empecé a enamorar de ese país y digo, bueno, un país con todos sus... no hay ningún país perfecto, ¿no? Y no hay cuál es el sitio perfecto para vivir. Pues depende de tu situación personal, depende a qué te dediques, puede serlo ahora y puede cambiar dentro de 10 años. Pero es un país, sigue siendo la primera economía del mundo y tiene muchas cosas de las que aprender, ¿no? Yo creo que hay una potencia creativa y una falta de prejuicios que quizás ser un país nuevo pues tienen menos, ¿no? Yo realmente pasa a cualquier ciudad y a lo mejor el edificio más viejo tiene 100 años, ¿no? Porque no siquiera son de las zonas de las coloniales, ¿no? Y sigue siendo la economía en el mundo y siguen innovando. Tesla está ahí, Apple está ahí, Google está ahí. En España siempre hemos tenido ese amor-odio en relación a Estados Unidos, ¿no? Baloncesto, ¿no? Pero luego ese imperialismo del que también renegábamos a través de las películas de Hollywood, que dice, bueno, esta americanada, pero... Sí, pero también hay mucho complejo, ¿no? Aquí también partimos con... Es esa historia, ¿no? Es lo que no es lo mío, lo desprecio. Yo creo que al revés, lo que tienes que valorar es lo tuyo y valorar lo otro. Y no decir esto es bueno y lo otro es malo, ¿no? Vamos a ver, pues esto tiene cosas que están muy bien y en nuestro país y tenemos una seguridad social y una sensibilidad social en general que es maravillosa y que fue una de las cosas que más orgullo me da de tener un país, ¿no? En el que, oye, pues alguien tiene una enfermedad, no se muere por no tener dinero, ¿no? Desde el punto de vista de los proyectos, Manuel, ¿cómo os adaptáis a todas esas diferentes culturas? Porque, como ya nos estás contando, no es lo mismo diseñar para Estados Unidos que para Dubái, que para China. ¿Cómo hacéis esa adaptación? Bueno, ese es un poco el trabajo que tienes que hacer como arquitecto. Se trata justamente de eso, de entender cuáles son las condiciones de un lugar. ¿Y qué son las condiciones del lugar? Pues primero, oye, pues el espacio, por donde entra la luz, cuáles son los vientos dominantes, qué carácter tiene la gente, pero también qué tipo de materiales hay allí, para tener una responsabilidad en el sentido de que los materiales vengan del punto más cercano posible, no crucen el planeta para llegar a qué es lo local, qué es lo que puedes conseguir, que de repente hay un taller de una persona que no se hace cerámica o hay una tradición de carpintería, en fin. Tú haces un poco de detective, ¿no? Entonces esa especie de toma de datos y es literalmente descubrir, hablar con la gente, ¿no? Tratar lo que es la esencia. Y esa especie de toma de datos es necesario hacer en cualquier sitio, ¿no? Y yo creo que el secreto de un proyecto es establecer esas bases, saber qué es lo que es adecuado para esa zona, qué es lo que es adecuado para esa cultura, ese modo de vivir, la disponibilidad de materiales o de energía. Esa es la base y a partir de ahí ya construyes tu proyecto, ¿no? Y bueno, seguramente gracias a esa filosofía, en los últimos años podemos hablar de grandísimos proyectos con el sello de tu estudio, desde la fachada de coches del Museum Garage de Miami hasta el Mixed Restaurant de Dubái, pasando por proyectos también más que interesantes en nuestro país, como la Casa Cruzada, Odiseo y
tantos otros. ¿Hay un proyecto del que te sientas más orgulloso? ¿Alguno que tenga una parcela especial para ti? Yo te diría 3, que parece que el 3 es un número redondo. El 3 es un número mágico, ¿eh? Sí, sí. Es mágico. Entonces yo te diría 3 en 3 lugares distintos. Uno, empiezo por lo más lejanos, sería, yo creo que Mix en Dubái es un proyecto que hacemos en La Palmera. De nuevo, esta idea de un lugar absolutamente excepcional, ¿no? Casi icónico, para el chef con más estrellas Michelin del mundo, que es Alain Ducasse, que por cierto es una bellísima persona y una persona encantadora. Que ese proyecto se ha hecho en Murcia, pues no mucha gente lo sabe, ¿no? De alguna manera esto es como, no sé, te pone los galones para hacer cualquier cosa en ese sector. ¿Tú has hecho eso? Claro, esto tiene un impacto brutal, ¿no? En profesional, en cualquier carrera. En cualquier carrera, es decir, esto es, o sea, tú has hecho un proyecto para Ducasse en un sitio como esto, pues puedes hacer cualquier cosa en el mundo. O sea, tienes como el currículum, de repente lo tienes cubierto. Cubierto, ¿no? O sea, no lo has hecho. Bueno, perfecto. No. Confianza máxima. Confianza máxima. Eso sería... y por otro lado, yo siempre intento traer todo el trabajo que puedo para el entorno, para las empresas del contexto. Primero, por un tema... uno siempre intenta ayudar prefiero que lo haga alguien del entorno y además una zona que yo creo que lo merece, ¿no? Y luego porque también hay talento. Y gran parte de ese proyecto se prefabricó en distintas naves de distintos talleres en la zona de, no solo de Murcia, sino de cerca de Orihuela. Murcia, Alicante, un poco de Levante. Nuestro contexto, hacia casi Albacete, nuestra zona, ¿no? Hasta Almería, hay talento en ese, y se prefabricó más con mucho éxito. Y después se enviaba a Dubái. Se iba prefabricando aquí y se enviaba a Dubái. Exactamente. Y se instalaba, entonces era como un gran puzzle, pero si alguno conoce el proyecto es como restaurantes con un huevo Fabergé, esta pequeña, esta joya tan conocida, pero en vez de tener 3 centímetros tenía 20 y tantos metros de alto, ¿no? Entonces el restaurante era un huevo Fabergé gigantesco metido dentro de una especie de fantasía que tiene sentido pues dentro de ese cliente, ¿no? Que tiene esa idea en ese sentido, pues, oye, una reflexión sobre el lujo. Probablemente esa es la mayor representación de ese tipo de línea de trabajo, ¿no? Y luego hay otro que nos marcó antes y después, que fue la fachada para pues un edificio de aparcamientos y tiendas para el grupo LVMH, que son los propietarios de Louis Vuitton. Claro, de nuevo, fíjate, 2 franceses, trabajan de nuevo para la mayor conglomerado de este sector del mundo, en un sitio como Miami, en un lugar como es el Design District, que de nuevo es como tener un proyecto allí. De nuevo. Es el top otra vez. Sí, estás ahí ya con eso. Currículum. No, podrías hacer 100 proyectos en otros distintos y no tendrían el peso que te da de cara a esto, ¿no? También en un proyecto muy singular, al final eran una fachada hecha con modelos de coches, eran 50 coches colgados en la fachada, que en el fondo era casi un homenaje, una instalación artística que hace referencia a la importancia del coche en la cultura americana, ¿no? Una cosa como simbólica, representativa de algo tan importante, incluso para la economía, el vehículo como la libertad de movimiento, libertad sexual, porque la gente utilizaba los coches cuando no podía utilizarlas para irse con sus parejas, ¿no? El coche era algo también muy importante en esa cultura. Es un símbolo. Un símbolo, ¿no? Afortunadamente, estamos ya yendo a transportes públicos, ¿no? Que es lo que tiene sentido en nuestra época, ¿no? En los 50 pues era otra cosa. La vida también evoluciona. Entonces, eso era Estados Unidos también y además un proyecto muy complejo porque por el gran problema que hay en esa zona en Florida son los huracanes. Y poder colocar esos vehículos. Entonces había que hacer trabajamos con unas ingenierías, unos modelos con túneles de viento, fue una cosa complejísima para que ello pudiera ser. Y mucha gente dijo que aquello iba a ser imposible. Es un render, ¿no? Y dije, no, ahí está. ¿no? O sea, es tener ideas y llevarlas a cabo. Llevarlas a cabo en precio, en presupuesto, o sea, con el número, porque eso cuando es ser viables. Claro, tiene que ser viable. Si tú dices que cuesta X, pues tiene que costar X, ¿no? Y aquí en Murcia, pues te diré que Odiseo. Odiseo es un proyecto para unos clientes locales estupendos, una
gran empresa, que también es el grupo Rennes, que decide pues también, pues hacer un proyecto que aparte de, fundamentalmente es un centro de ocio, ¿no? Donde aparte del casino, que el casino que existe, pues también hay restauración, hay unos clubs, había de artistas, ¿no? O sea, fue un proyecto de alguna manera pues que tiene, que yo creo que, bueno, que da un impacto global positivo en el sentido pues que hay un sitio para el ocio, en el que a la ciudad pues también le viene bien, ¿no? Poder tener un sitio al que si llevas a alguien de fuera, pues oye, para cerrar comentan mucho, mira, proyectos y gente de fuera puedes llevar y que también una imagen de una ciudad también que evoluciona, ¿no? Que es capaz de... Es un proyecto también técnicamente complejo, en el sentido de que esa piscina la piscina en voladizo más grande era del mundo. Decíamos de Europa porque no sabíamos exactamente si había alguna otra, ¿no? Y luego lo fuimos viendo y no, en voladizo, son casi 20 y tantos metros, no hay ni la de Las Vegas, la de esas Sands, la de Singapur, no es más, no vuela más, ¿no? Y que se hizo también con talento local, con empresas del entorno, la ingeniería, la constructora. Y es un proyecto, estando en Murcia, yo lo he llevado a cualquier sitio del mundo, en reuniones en Nueva York. ¿Esto es posible? ¿Esto dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde dice que es? Entonces son 3 proyectos que solo con esos 3 proyectos nos cubriría el currículum para hacer casi cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Y además, tú nos lo estás contando, Manuel, en tus proyectos no destaca solamente la arquitectura, sino que los interiores cada vez más tienen también un papel fundamental. A medida que ibas trabajando en la arquitectura, ¿crees que te has enamorado más del diseño de interiores o siempre te ha gustado? Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. De hecho, del principio de la carrera, de mi carrera profesional, siempre estuvo el interiorismo como muy presente. El interiorismo es una disciplina muy, muy compleja. Y no tiene que ver solo de elegir muebles o sofás o cojines bonitos y pintar una pared más o menos mona, ¿no? El interiorismo realmente tiene una complejidad en el sentido que es la parte que más cerca está del ser humano, ¿no? Y en la que realmente te hace sentir que estés bien o que no estés bien. Pero si además cuentas con que la arquitectura, o sea, lo que es el edificio, podríamos hablar que la arquitectura es la envolvente, ¿no? Y el interiorismo es casi los materiales, ¿no? Nosotros fundimos todo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a Odiseo, bueno, ¿qué es arquitectura? ¿Qué es interiorismo, no? La fachada aquella de tubos, eso es arquitectura, claro, es interiorismo. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿No? Entonces, porque para la arquitectura jugamos con el interiorismo y el interiorismo jugamos con elementos arquitectónicos, ¿no? Y eso es poco habitual porque las dos disciplinas necesitan que estén muy especializados. Entonces, tú de repente no haces interiorismo de un día para otro. Me costó muchos años realmente interiorizar el interiorismo. La arquitectura igual, porque todo el mundo puede entender que la arquitectura también es complicada, ¿no? Pero la gente puede asumir de que el interiorismo, como te digo, es elegir, vamos a comprar cojines, ¿no? Las cortinas y el cojín. Y eso está también bien, o sea, no digo que decir, pero que cuando puedes plantearlo de una manera más amplia, el resultado es más extraordinario. Y cuando no sabes dónde acaba la arquitectura y el interiorismo, ese ejemplo de Odiseo, pues yo creo que es el éxito. ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es interiorismo? Es porque está funcionando, ¿no? Y fíjate que, Manuel, algo de lo que hablamos mucho en este podcast es de todos esos estudios que hay muchísimos cada vez más que nos dicen cómo el espacio influye de forma muy contundente en el bienestar de las personas, en cómo nos sentimos, en cómo nos comunicamos, por supuesto, en cómo nos comportamos, también incluso en la percepción que las personas tienen de un negocio, de cualquier tipo, de lugar en general, del prestigio que les otorgamos a los sitios en base a esa apariencia. Y a pesar de eso, ¿tú crees que hay, según tu experiencia, muchas empresas todavía, sobre todo negocios locales, que siguen sin dar al diseño la importancia que tiene? Está cambiando, como te digo. Soy positivo por los datos que veo, ¿no? Porque es dijéramos, la gente cada vez más demanda, porque es que, te quiero decir, tienes que estar poco informado para no darte cuenta lo importante que es que tus negocios hablen a través de la experiencia, de los locales, de los espacios. Es obvio y la gente no va teniendo, o sea, va siendo consciente de eso cada vez más. Hay una transición social y casi de la manera de ver este asunto como
Así yo creo que Internet lo marca el cambio. Una manera vieja escuela, ¿no? Vieja escuela es que lo seguimos viendo, oye, no, me ahorro al máximo, elijo al arquitecto más barato, si es mi sobrino y no le pago mejor, Mejor. ¿no? Que es el gran error, ¿no? O sea, uno puede decir, oye, bueno, Manuel, lo estás haciendo, estás barriendo para tu casa, pero de ahora lo digo con honestidad. O sea, contrata el mejor arquitecto que te puedas permitir, porque esa es la base de lo que va a ocurrir. O sea, un arquitecto, no sé qué te va a costar, el 10% de lo que te vayas a gastar, pero es que fíjate la trascendencia que... 10, el 20%, da igual. Al final es la diferencia entre que la gente entre o no entre, se queden o no se queden. Es que la trascendencia de esas decisiones de diseño en el coste, en la percepción de calidad, en el que la gente se quede o no se quede, o que perciba que hay una manera seria de hacer las cosas, es tan obvio que a mí a veces me fascina que la gente, que algunos, ahorren en la fase de proyecto y en la fase de concepto. No tiene ningún sentido, pero en la vieja escuela es una tendencia que ves en la gente quizás o vieja escuela o menos profesional. Porque, perdona Manuel, ¿crees que es una cuestión de dinero o de mentalidad? Es de mentalidad. Es mentalidad. Porque si tú haces las cuentas, de verdad, las cuentas no engañan. O sea, ¿cuál es la empresa con más valoración del mundo? Bueno, pues Apple. Pues se hace teléfonos como todo el mundo. Pero bueno, como todo el mundo no, los hace bien. Otra experiencia. Otra experiencia de usuario, es el típico ejemplo, pero es que dice, ¿qué más casos quieres? Ya está Samsung, ya están todas las que tú quieras, pero son todas piezas de aluminio, más o menos, y una experiencia, y una calidad, un diseño de hacer las cosas bien. Por ejemplo, también hay de nuevo, el promotor de vieja escuela. Digo promotor, de verdad, además para mí los promotores son mis amigos. O sea, yo nunca pienso que el promotor está a otro lado, ¿no? El promotor, mis clientes son mis amigos. Estamos juntos en esto para hacer las cosas bien, ¿no? Las empresas nuevas y más ágiles que han empezado en España a funcionar, por ejemplo, a nivel de promoción. Hay una promotora que se llama Cronos, que nosotros empezamos a trabajar hace unos años. Es una empresa relativamente nueva. Tiene 7, 8 años. ¿Sabes lo primero que empezó a hacer? Contratar arquitectos de prestigio y encima pagándoles 10, 15%, 20% por encima del precio de mercado. Y no solo eso, sino presumir de que tenían buenos arquitectos. Al final es su orgullo de marca. Su orgullo de marca. Bueno, pues es un caso de estudio de éxito. Se han convertido en 8 años en la referencia de promoción de calidad. Nosotros le estamos haciendo, nosotros somos los arquitectos que más le trabajamos a ellos con diferencia. 5 proyectos, 7, 8 proyectos en Madrid, en Costa del Sol. Y estamos intentando traerlos también a la zona. Lo digo como un ejemplo de hacer las cosas bien, que contar con buenos profesionales, sí o sí, te va a ir mejor que el que no lo hace. Hagamos las cosas con calidad y además poniendo a las personas en el centro, pensando siempre en las necesidades, ¿no? de las personas. Y es verdad que este tema de la ciudad, que también lo hablamos y lo debatimos mucho en este podcast, nos daría para muchos, ¿no? Porque los ciudadanos a menudo se preguntan cómo es posible que en una ciudad como Murcia o una ciudad como Alicante o una ciudad como Almería, ciudades que tienen tantas horas de sol, y no encontremos sombras para andar por la calle, ¿no? Por ejemplo, cómo seguimos encontrando edificios sin ventilación o parkings que se inundan cada vez que llueve, o este tipo de cosas, ¿no? A veces parece que nos olvidamos un poco de poner a las personas en el centro. Y yo quiero preguntarte algo también, Manuel, que está en el otro extremo. Si es que existe una arquitectura del lujo, ¿qué es lo que definiría ese lujo cuando hablamos de diseño? ¿Son los materiales? ¿Son las formas? ¿Es la firma del artista? ¿Es el precio? Para mí, un poco cuando he hablado del arquitecto del lujo, hombre, indudablemente hemos trabajado para las grandes marcas y eso es así. O sea, eso es innegable y es bueno. Es innegable y es bueno, y estoy muy orgulloso de que las marcas las cuales el valor añadido del diseño es clave a nivel mundial, pues piensen que nosotros damos valor añadido, ¿no? Pero la palabra lujo también se puede malinterpretar, ¿no? Y piensas que el lujo es el dispendio o el lujo es el material caro. Para mí el lujo es la búsqueda de lo excepcional.
Y lo excepcional no tiene que estar en el material caro, no tiene que estar en el en el despilfarro, ¿no? Hay que poder hablar de el lujo de poder estar viendo un atardecer en el mar, ¿no? Pues yo creo que es una frase que también, oye, que Sí. qué lujo estar aquí Qué lujo, con amigos, ¿no? O sea, me gustaría que esa es la acepción que a mí me... Creo que está bien jugar con los significados de las palabras, ¿no? Y tratar de que lo excepcional no sea algo negativo, sino que luchemos en que haya más cosas excepcionales en distintos niveles para que lo pueda disfrutar más gente. Claro, y además ese concepto incluso de lujo puede variar mucho de una cultura Exacto, a otra, ¿no? Correcto, y de un contexto. Entonces, el lujo en Dubái, te gusta más o menos, probablemente responda a lo que hicimos para el chef con más estrellas Michelin del mundo. Eso es caro, pero a lo mejor el lujo en una ciudad del sureste de España está en tener unas grandes terrazas y una iluminación adecuada y una casa que, aunque estemos hablando, claro, yo cuanto más esta clase media, ¿no? Y realmente, aunque no tenga muchos recursos, pues que tú puedas tener el lujo de tener una casa con diseño, con espacios abiertos, con ventilación. O sea, yo lo que quiero es que el lujo llegue a todos, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado durante la pandemia esta frase de qué lujo quien tiene una terraza? Exactamente. Ejemplo, ¿no? A mí esa es la acepción que me gusta. Y no tirar la toalla y no pensar que es imposible, sino tomar las medidas para que ese lujo que es distinto pues en cada situación, pues que llegue al mayor número de personas posibles. Pues ahora mismo el lujo llega a menos gente y pues luchemos para que llegue a más. No despreciemos lo excepcional, sino intentemos buscar las maneras de que llegue a más gente. ¿Y lujo y bonito o lujo y bello, crees que es lo mismo? Bueno, yo creo que si hablas de lo excepcional, entiendo que tiene que estar en la misma dirección, ¿no? Cuando hablas de lo excepcional en nivel de la experiencia, pues efectivamente de la belleza. Bueno, insisto que la belleza es importante en la vida. No es... ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado esta frase de, bueno, tener posibilidades o tener medios y dinero no significa tener buen gusto? Exactamente. ¿No? Por eso muchas veces pensamos, bueno, lujo y belleza van de la mano siempre. Sí. Y luego puedes ver, puedes ir a un pueblo pequeño, no sé, en Andalucía, una casa en un pueblo, en una ladera, hecha con materiales básicos, con buena orientación y una alberca con la que riegan, y dices, qué lujo, ¿no? Y qué bonito. Y qué bonito, ¿no? ¿Y ha costado dinero? No. Yo creo ha sido casi de la lógica de la... Y luego en el mundo te das cuenta que hay pueblos muy bonitos y pueblos que son más feos, ¿no? Y son igual de básicos. O sea... Y eso es lo bonito, pensar que el lujo no es algo inaccesible, sino que con sensibilidad puedes tener experiencias excepcionales del lujo. Y a lo mejor esa casa de la que estamos hablando, que es básica, que hay un sentido común, que hay que es preciosa y está bien iluminada pues a lo mejor viene alguien de Estados Unidos, por ejemplo, y paga no sé qué barbaridad porque es una experiencia única y de lujo, ¿no? Eso es. Buscan esa casa, ese pueblo perdido de La Mancha. De La Mancha que tienes acá, ¡wow, qué maravilla! No te lo vas a creer, esto es vida. No olvídate ni Nueva York ni Los Ángeles. Por eso yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras, hay que tenerle miedo a las consecuencias y cómo se utilizan las palabras, ¿no? Pero si una palabra es evocadora de la búsqueda de lo excepcional, si hubiera otra también la utilizaría. Pero yo creo que está bien utilizarlas sin prejuicios y tratar de recuperarlas a donde debería ser. Te he oído decir, Manuel, una cosa que me ha gustado mucho, y es que las redes sociales están cambiando la forma en la que las personas
perciben las ciudades y eso influye en cómo los arquitectos tienen que diseñar. Claro, eso es que viene antes, el huevo o la gallina. El huevo o la gallina, ¿no? Mi análisis es que las redes sociales han sido positivas porque la información es buena. La información es buena para que la gente tome decisiones. Entonces, antes había peor arquitectura porque la gente no sabía que era posible que hubiera otras cosas. Yo soy poco conspiranoico, ¿no? Pero es verdad que había, yo creo que había a la gente venía bien al sistema que la gente no tuviera información, ¿no? Ahora hay más información para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Daría para un debate para arquitectura, para el diseño. Es fantástico porque todo el mundo tiene información. Un chaval que está ahí, de que puede tener unos medios pues económicos pues más reducidos por cualquier situación familiar, bueno, tiene información. Entonces, sabe lo que es bueno, el gusto se educa. Se educa sobre todo cuando eres capaz de comparar. Tú, como sabes de vino, pues tú no naces sabiendo de vino, pues tienes que probarlos. El primero te parece pues vino, ¿no? Y luego pruebas distintos y ya sabes cuál es el... Cuando hablas de que el gusto se educa, quiere decir, oye, que cuando tienes información puedes elegir porque sabes una cosa y sabes la otra. Para la arquitectura ha venido muy bien. Y para el interiorismo también. ¿Qué es lo que ocurre? Que también ha generado un poco esto que se llama la arquitectura de Pinterest, que es el efecto foto. Copio de aquí, copio de acá, esta esquina me gusta y he visto esta moqueta y una especie de Frankenstein, ¿no? Entonces, que se va haciendo, que dice, bueno, no estás en contra de nada de lo que estás viendo. Todo eso globalmente es mejor que lo que había antes, pero las cosas hay que hacerlas, conceptualizarlas globalmente y de nuevo confiar en que los buenos profesionales te van a ayudar, como cualquier otra disciplina. Tú no te bajas no sé, si un abogado no te bajan los contratos de Pinterest, ¿no? O si te van a operar del corazón, no te lo bajas, no te haces un tutorial de YouTube, ¿no? Entonces, que tú tengas información no quiere decir que Internet sea la solución para los problemas. Siempre, afortunadamente, el profesional va a ser la persona que te va a ayudar, tú estando informado, a resolver los problemas, ¿no? Y además incluso creo que a nivel de lo público parece que las redes sociales están promoviendo cierto efecto de ego. Es como si de repente los responsables públicos también quieren que sus ciudades se vean más bonitas, no sé si mejores, no sé si mejor planificadas, no sé si mejor construidas, pero sí parece que quieren que se vean más bonitas porque también tienen ese escaparate al mundo. Claro, hay más escrutinio, hay menos impunidad a todos los niveles. De cualquier tipo de fechoría estética o económica que hagas, pues tienes más posibilidades de que aparezcas, ¿no? y que seas víctima del escarnio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues haz las cosas bien. Si tienes las herramientas, o sea, ¿cuál es? En realidad tampoco es tan complicado, ¿no? Es decir, trata de rodearte y hay muy buenos profesionales. Hay muy buenos profesionales, hay gente muy buena. Analiza, mira lo que hacen y hay, de nuevo, hay gente que trabaja muy bien, pero confía. O sea, tu gran decisión personal es saber elegir bien a la gente que te tiene que ayudar. Ese es tu éxito. Entonces, yo creo que la gente debería dedicar tiempo. Bueno, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar a que yo tenga más éxito en el trabajo, que me vaya mejor, a que mi proyecto funcione mejor? Lo digo esto como los responsables públicos, porque en fondo, si al final es lo mismo, es una cultura de hacer las cosas bien. Otras sociedades más avanzadas que les va mejor, pues toman mejores decisiones en ese sentido. Entonces, bueno, compárate con quién le va bien, ¿no? ¿A quién le va bien? ¿Qué hace? Hagámoslo como los mejores, como lo que lo hacen claro, bien, ¿no? Y claro. Hablando de herramientas, esta herramienta que ya tenemos aquí, cada vez más presente también, que es la de la inteligencia artificial, es una herramienta que está despertando muchas dualidades en todos los sectores. Hay, por un lado, amor y deseo, y por otro lado hay cierto miedo, incluso cierto odio. También en la arquitectura y el diseño podemos ver que existe un poco esta dualidad. Tú, ¿cómo te posicionas? ¿Es amor? ¿Es odio? ¿Es miedo? Sí. Bueno, yo es que he visto estas revoluciones varias veces. Una fue
La más directa fue cuando aparecieron los renderings, ¿no? O sea, cuando tú podías hacer una imagen artificial donde parecía que todo estaba. Eso tú veías la foto y, bueno, esto es maravilloso. Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, eso va a ser el fin. Ya no hace falta profesionales porque ya están los renders y ya te das cuenta y luego la realidad no fue así. Todos estos procesos ahorran trabajos absurdos, trabajos repetitivos. Eso es bueno para la sociedad. Por ahora, lo que puedo decir es que ocurre un poco con los renders. Bueno, hay mucha gente haciendo temas de realidad con inteligencia artificial, ¿no? Como diseños, conceptos, pero bueno, luego hay que llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, por ahora no veo que a día de hoy que vaya entonces le queda mucho, ¿no? Los coches autónomos, bueno, parece que va a ser inminente y todavía quedan, ¿no? Y fíjate el tiempo que lleva, ¿no? Entonces, indudablemente es una revolución, indudablemente va a cambiar, probablemente haya trabajos que desaparezcan, los más repetitivos, pero yo creo que va a pasar un poco como pasó con los renderings, ¿no? Hay una parte humana. Yo te diría incluso, ahora mismo hay una tendencia que es la vuelta a la artesanía, ¿no? A valorar lo que está hecho por un ser humano, trabajo manual, esas imperfecciones, que es verdad que las máquinas, bueno, se irán acercando indudablemente, ¿no? Y probablemente, como te digo, pues a lo mejor no harán falta estudios de 100 personas, a lo mejor un estudio de 15, puedes hacer lo mismo que hacías con 100, ¿no? Pero son procesos que la tecnología, no sé, imagínate la revolución industrial, ¿no? La aparición de las máquinas, cómo transformó la manera de trabajar. O sea, es que estas revoluciones han sido, probablemente esta es el calor de una revolución industrial donde aparece la máquina a sustituir a la labor manual, ¿no? Pero ha habido grandes revoluciones y en general el mundo pues ha ido a mejor, ¿no? Parece que los datos tenemos un mundo muy injusto, ¿no? Pero bueno, parece que los datos de pobreza en términos generales van a mejor, vivimos más años, con más calidad, hay una sanidad pública, me refiero, si comparamos con el siglo XVIII, ¿no? O sea, con el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa tecnología está para utilizarla y, de nuevo, creo que sí afectará, habrá menos, los estudios serán más pequeños y harán más con menos medios, pero siempre ese componente humano. Y al final probablemente el lujo probablemente acabará siendo, bueno, no, esto lo haces inteligencia artificial, bueno, no, pero mi proyecto lo ha hecho una persona. Pues vamos a poner en valor a las personas. Y por último, y para terminar, Manuel, yo te voy a pedir un consejo para todos esos jóvenes arquitectos que terminan ahora la carrera, que tienen que salir, tienen que comenzar en el mundo laboral y no saben muy bien por dónde empezar. Bueno, yo creo que hay que estar donde uno piense que vaya a ser feliz. O sea, yo creo que al final la vida se trata de ser feliz. En mi caso, he buscado un punto intermedio en el cual no rechazo, no reniego de mis raíces, sino creo que son importantes, pero de verdad somos un estudio muy internacional, tengo que viajar por todo el mundo. Bueno, eso me funciona a mí. No creo que haya una fórmula que valga para todos. O sea, ¿tú dónde eres feliz? ¿Eres feliz aquí? ¿Feliz o piensas que vas a estar más feliz en Madrid? ¿Eres feliz trabajando para una buena empresa? ¿No? ¿O quieres hacer una oficina con unos amigos? Lo que sí veo es que la unión hace la fuerza. Yo creo que en el futuro va a haber cada vez menos oficinas pequeñas y va a haber oficinas más grandes. Eso es la tendencia. La unión hace la fuerza. Una oficina, 20 personas más o menos, te prepara, te hace más fuerte y puede llegar a más sitios, ¿no? Unirse es muy, muy, muy importante. Esa idea de que el arquitecto solo, eso. Hay que trabajar en equipo, hay que asociarse, hay que ir unidos porque el mundo va a hacer que las piezas más pequeñas los estudios más pequeños vayan desapareciendo y las de un tamaño más grande aguanten más. Esa es la experiencia que yo he visto y que he ido detectando en otros países que van un poco por delante, ¿no? Y decirles que yo me levanto todas las mañanas con ilusión. Después o sea, yo todas las mañanas salto de la cama. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Entonces, pues, que esta profesión es preciosa. Esta profesión es preciosa y que si tomas las decisiones correctas, te puede hacer muy feliz.
Y yo creo que la decisión correcta pasa por algo tan sencillo como hacer las cosas bien. O sea, es decir, tener una responsabilidad que al final, como arquitecto, pues lo que te va a dar felicidad es hacer fundamentalmente buena arquitectura con todo lo que significa. Con esa responsabilidad social, con ser un buen profesional, con ser una persona fiable, que dices una cosa y la cumplen, ¿no? En el fondo, pues ser un profesional, pero un profesional en este caso que tiene esta parte romántica y que no hay que perderla. No pierdas esa parte romántica porque en el fondo lo que nos hace diferentes es ese espíritu de artista, de artista romántico, ¿no? Que no lo pierdas, ¿no? No lo pierdas porque es lo que te va a hacer que te levantes por la mañana con ilusión. Con esto nos quedamos: pasión, ilusión y honestidad. Manuel, ha sido un auténtico lujo tenerte en El Abrigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer estar con vosotros. Y a ti, que nos has acompañado, como siempre, gracias por asomarte a nuestro abrigo. Nos escuchamos en el próximo episodio y si quieres seguir al día de todas las novedades del mundo del diseño y la arquitectura, puedes encontrarnos en redes sociales como Gibeller Home Experience. Te esperamos.